Bien, buenos días. Tengan todos ustedes, hermanos, bienvenidos sea usted a la Iglesia Bautista Fundamental Ebed Melech, en esta iglesia virtual. Esperemos que sea de bendición todo el desarrollo del culto para su vida y que esté junto ahí con su familia, escuchando la palabra de Dios. Vamos a entonar con los cantos y vamos a hacer varias cosas como tener la escuela dominical, hermanos, y bueno, es un culto, ¿verdad? Recuerda que el domingo no lo tenemos, bueno, para vacacionar, si lo podemos ver así. Es nuestra obligación estar en la casa de Dios, aunque sea virtual por este monitor. Bienvenido, hermano, Dios le bendiga, esperemos que salga bendecido. Vamos a disponernos a alabar a nuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración en esta mañana y que Dios nos ayude y esté el Señor entre nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu poder, tu verdad, tu deidad, tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza, Señor. Te damos honra y gloria. Gracias porque eres bueno, Señor, nos amas. Pero hoy queremos adorar tu nombre, queremos glorificarte, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades, a nuestros pesares. Ayúdanos, Padre, y que podamos, Señor, darte a ti la honra y la gloria de vida. Gracias, Padre, porque nos permites despertar, abrir los ojos, Señor, y darnos un día para alabarte y glorificarte. Bendícenos, Dios, ayúdanos en todo este tiempo. Esté entre nosotros, sería en vano que no estuviera el invitado especial. Por eso te pedimos que nos ayudes, Padre, y que te muestres en cada hogar que está representado, Señor, en estos tiempos. Bendícenos. Gracias, Señor. Danos una bendición especial en este día. En el nombre de Cristo te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, algunos lugares, algunas iglesias ya comenzaron a tener sus cultos. Yo les dije el miércoles, vamos a esperar un poquito solamente por esta razón, a saber cómo se comporta todo esto, ¿okay? Eso es lo que queremos ver, ¿verdad? No queremos apresurar las cosas, sino queremos, ya toda la gente empezó a salir, ya empezaron a haber más movimiento, entonces queremos ver que no vaya a haber algún detalle o algún brote. Entonces es por eso que lo hemos hecho así. Vamos a esperar quizás unas 2 semanas y ya estaré dando avisos y empezaremos gradualmente congregándonos según las indicaciones que se nos digan. Pero por lo pronto aquí estamos. Vamos a entonar un canto en esta hora. ¿Qué les parece si le damos honra y gloria a nuestro Dios y le decimos cuán grande es nuestro Dios? Cuán grande es el himno número 20. Comenzamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi
hermanos, poder alabarle a un gran Dios, y eso es lo más maravilloso que tenemos. Pero también, hermanos, Él vino a dar su vida por nosotros, dando a Cristo Jesús a morir en la cruz. ¿Qué tal si entonamos el himno 47 en esta mañana? Pues Jesús es nuestro Rey soberano, gracias al sacrificio que hizo. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me venga del malo, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo, le amo, y en sombras Él siempre va. Paciente, humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera llorarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén, qué bello canto. Jesús es nuestro Rey soberano. Si tú no le has conocido, bueno, yo te animo a que en esta mañana tú le conozcas y abras la puerta de tu corazón. Seguimos entonando acerca de nuestro Rey, y vamos a entonar otro canto también de nuestro Rey. Y entonamos el 105, Rey de mi vida, tú eres hoy. 105. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Y es por tu luz que salvo soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufriste tú por mí. Yo quiero serte fiel, mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Y después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufriste tú por mí. Yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufriste tú por mí. Yo quiero serte fiel. Qué bendición, hermanos, poder alabar a nuestro Dios, a ese Rey. Ahora todo esto lo estamos viendo, hermanos. Ahorita tendremos la clase en cuanto a Corintio, pero queremos ver lo que hizo Cristo, por qué Pablo estaba en estas situaciones, y bueno, realmente Jesucristo es el que nos ayuda a guiarnos en esta vida. Por eso estamos adorando a nuestro Dios y entonando estos cantos
en cuanto a que Él es el Rey de nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Por eso hoy entonaremos un canto más en cuanto a eso. Vamos al himno número 123, será ahí en los himnarios bautistas, Se levantó el Señor. Usted puede verlo aquí en el monitor. Comenzamos. Mataron al Señor, a Cristo nuestro Rey, y en tumba de dolor roto el amanecer. Se levantó el Señor con majestad y poder, y así triunfó sobre el dolor. Hoy proclamemos pues la gloria de su ser, resucitó Jesús el Rey. Su pueblo se enlutó, sumido de dolor, mas pronto el cuadro cambiado por la fe. Se levantó el Señor con majestad y poder, y así triunfó sobre el dolor. Hoy proclamemos pues la gloria de su ser, resucitó Jesús el Rey. La piedra se apartó, Jesús resucitó, y ahora vive, nos da su amor muy fiel. Se levantó el Señor con majestad y poder, así triunfó sobre el dolor. Hoy proclamemos pues la gloria de su ser, resucitó Jesús el Rey. Hoy resucitó Jesús el Rey. Qué gusto saludarle, hermanos, en esta mañana de domingo. Cristo resucitó, y bueno, según como hemos visto, el primer día de la semana, para ellos sería el domingo. Por eso hoy estamos aquí reunidos para alabar a nuestro Dios, porque Él nos ama y Él quiere, hermanos, lo mejor para nosotros. Y por eso, hermanos, también nosotros tenemos que darle honra y gloria a nuestro Dios. Bien, hermanos, bendecidos, un fuerte abrazo a todos los que cumplieron años, una felicitación de parte de la iglesia, un abrazo. Ahora en junio muchos cumplieron años, entonces ya no sé cuántas plumas debo, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que complete cuando regresemos, ¿verdad? Para entregar las plumas, hermanos. Una fuerte felicitación, hermanos, a todos los que cumplieron años, que cumplen años. Bueno, que Dios me los bendiga, y les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y bueno, ya les extrañamos, ¿ok? Ya queremos cantar cumpleaños feliz, entregar las plumas y orar por ustedes. Pero bueno, yo sé que muchos cumplieron años y ya oramos por ellos, ¿verdad? No les olvidamos. Muy bien, vamos a continuar. Recuerde lo que le acabo de decir. Si usted va entrando ahorita con nosotros, hermanos de la iglesia, vamos, yo sé que algunos ya se están reuniendo. Qué bueno y qué bendición. Nosotros todavía queremos esperar, hermanos, para ver cómo se comporta todo esto. No queremos que vaya a haber cualquier situación. Entonces ya todas las personas, la gente comenzó a salir. No sabemos si esto va a brotar o va a menguar, no sabemos. Entonces queremos tener esa pausa, a lo menos unas 2 semanas, para ver cómo se comporta, y luego ya comenzar gradualmente hasta poder estar todos reunidos. No crea, lo hacemos para cuidarle a usted y a su familia. Esa es nuestra intención, ¿ok? No queremos ser aventureros ni arriesgados, queremos cuidar de la grey de Dios, ¿ok? Ore por nosotros, por mi familia y por mí, para seguir adelante, hermanos, en estos tiempos. Yo se sienten las oraciones de los que oran por nosotros, y gracias. Ore por mí también por la iglesia. Muy bien,
Mi esposa ahí mandó algunas lecciones, hermanas, sobre todo las hermanas que están en el grupo, ahí les manda la lección y usted puede verla. Vamos a hablar en cuanto a Corintios. Recuerda, estamos viendo los libros de la Biblia de una manera general, para que cuando usted vaya a esos libros o esas cartas, sepa de qué se trata. ¿Sí? No solamente dígale, hey, bueno, ¿por qué diría esto, Pablo? ¿De qué se trata? A lo mejor, y comienza uno a confundirse, hermanos, porque no sabemos el contexto general de la carta, como lo vimos la semana pasada en cuanto a Romanos y cómo Pablo a quién estaba hablando, lo que estaba diciendo, de qué se trataba. Y esa es una buena situación, hermanos, porque comprenden lo que Pablo está diciendo, qué le está dirigiendo o tratando de decir a las personas. Y así no hacemos doctrinas falsas, ¿verdad? Sino seguimos lo correcto delante de Dios. Muy bien, vamos a la carta de Pablo a los Corintios. Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Yo le animo a que vaya a su Biblia. Si usted tiene pluma y lápiz, puede hacerlo, puede tener ahí apuntes si usted gusta. Hay algunas cosas que vemos extras. Bueno, puede apuntar, o algo que yo diga y que usted le sea bendición, puede apuntarlo. Eso es muy importante. Por eso es la clase escuela dominical. Pablo, hermanos, ha podido tratar diferentes problemas, diferentes situaciones adversas que tiene las iglesias a través de cada una de las cartas que Pablo está escribiendo. Comienza y trata problemas. Y hermanos, es algo muy interesante. Esto se le denomina las cartas paulinas, escritas por el apóstol Pablo. Y hoy quiero que veamos, hermanos, ahí, primera carta de Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corintio. Vamos a la lectura en esta mañana. Fíjate lo que dice primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Después de la lectura tendremos la oración en esta mañana. Pablo, 1 Corintios 1 del 1 al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a quienes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión en su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor. Y en esta mañana, hermanos, o en esta semana, trataremos de aprender o tener en nuestra mente, en nuestra vida, el versículo 10, que será el texto de esta semana. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahorita vamos a ver algunas cosas en cuanto a Corintio. No podemos ver todo, pero trataremos de ver los puntos más claves en cuanto a esta carta. Señor, te pedimos que nos ayudes con tu bendición. Háblanos, Padre, que podamos como líder de la iglesia transmitir tu palabra a la congregación, a la Grace, Señor, al pueblo. Señor, usa mis labios, usa mi corazón, mi mente,
Usa tu palabra sobre todo, Señor, que sea la que traspase, Señor, ese monitor. Pero también, Señor, te pedimos que el pueblo esté receptivo, que tenga una buena mente, un buen corazón, Padre, una buena tierra para que esto llegue hasta ellos. Ayúdanos, Padre, y gracias porque el apóstol Pablo fue usado grandemente y hoy podemos ver consejos gracias a tu nombre, Señor. Bendícenos, gracias por todo. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Nota lo que dice ahí, hermanos, en Corintio. Es algo interesante. Yo sé que normalmente cuando vamos a la carta de Corintio, y lo vamos a ver ahorita, pero normalmente, hermanos, vemos como rápidamente tenemos 1 Corintios o Corintios. Lo que se nos viene a la mente es del joven aquel, ¿verdad?, que vivía un pecado sexual. Bueno, pero realmente la carta de los Corintios es mucho más allá, hermanos. Trae muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros como cristianos. Ahora, ahí en la introducción, si usted la tiene ahí en la lección, si no puede escucharla o hacer apuntes, Corintio era la ciudad más importante de Grecia, era la capital de la provincia romana de Acaya, estaba idealmente situada en la ruta más importante del imperio romano, para viajar del este al oeste de una ciudad, era una ciudad cosmopolita que era algo principal. Déjame decirte algo. Corintios, hermanos, era algo así como los que llegan a conocer o saben de Panamá, donde llegan barcos, donde ahí hay puertos importantes. Es exactamente así como era Corintio. Era una ciudad, hermanos, donde la economía era muy grande, la economía era fuerte. Ahí llegaban barcos, desembarcaban, llegaban. Era una ciudad muy grande, era una ciudad notoria, era una ciudad, hermanos, con mucha tecnología para su tiempo. Corintio, hermano, era una ciudad muy, podemos decirlo, para quedarse, si podemos verlo así. Era una ciudad de arquitectura muy hermosa, dinero, había de todo, pero también había un gran problema. Había mucho pecado en esa ciudad. Sigue diciendo ahí nuestra lección. Esta contaba con un puerto y un centro comercial destacado. Corintio, hermano, era notoria por su comercio, cultura, pero también por su corrupción. Es decir, hermanos, Corintio era, como vemos aquí, una ciudad cosmopolita. Venían de muchos lugares. Llegaba alguien en el barco y le gustaba la ciudad y se quedaba. Había dinero, se podía mover, el dinero, la economía, todos se quedaban ahí. Esto es algo así como Monterrey. Discúlpeme si soy presuntuoso, ¿verdad? Pero mucha gente, hermanos, viene a la ciudad de Monterrey y aquí se queda, porque saben que aquí se empieza a mover mucho la economía o se mueve mucho la economía. Y muchos centroamericanos, y no los estoy criticando, creo que todos queremos una mejor vida, ¿verdad? Pero muchos que vienen, hermanos, se quedan, no pudieron pasar hacia indocumentados, ¿verdad? Sabemos que quieren pasar. Entonces no pueden llegar a hacer y ven aquí en la ciudad de Monterrey una oportunidad, porque saben que hay dinero. Bueno, eso era más o menos lo que pasaba en Corintio. Ya mucha economía, se podía mover, era fácil la economía, pero había un gran problema: su pecado. Era una ciudad meramente pecaminosa. ¿Usted ha escuchado este término? Lo que pasa en esa ciudad se queda en esa ciudad, o en ese lugar. Bueno, era algo así como Corinto. Había desenfrenos, había llegado de muchas partes, cada quien con su ideología, lo había mezclado, y ahora era una ciudad, hermanos, corrompida, pecaminosa. Era una ciudad, hermanos, de la cual había mucho desenfreno,
de pecado. Dice y nuestra lección: todo el mundo sabía lo que era una muchacha corintia o de Corinto. Cuando decían, para ofenderla, le decían, eres una corinta. Hoy en día le dicen, hermanos, de una forma muy grosera, ¿verdad? A las personas cuando quieren ofenderla y decirles alguna mala palabra. En aquel tiempo, hermanos, si le decías, eres una mujer corinta, era ofenderla, porque sabían que en ese lugar, hermanos, había mucha prostitución, había mucha libertad o libertinaje. Y cuando vamos con las muchachas de Corinto, ya sabían a qué se referían. Era una ciudad, hermanos, moralmente mala. Toda la gente sabía lo que era una fiesta corinta o de Corintio. Imagínate nomás todas esas situaciones. Una ciudad con dinero, una ciudad pudiente, cosmopolita de muchos lugares, de muchas ideologías y con un desenfreno en todos los aspectos de la vida, hermanos. Terrible y tremendo. Y el problema a veces, hermanos, cuando hay mucha economía, comienza a haber mucha corrupción, comienza a haber mucha maldad, mucho libertinaje. Y hermanos, esta era la ciudad de Corintio. Era para las personas, hermanos, la ciudad lo máximo en lujo y en desenfreno. Podías hacer o podías hacer lo que fuera en esa ciudad. Era algo tremendo ese lugar. En esa ciudad, hermanos, se adoraba o era la sede de la adoración a Venus. Ahora, no solamente a Venus, ¿verdad? Si usted tiene algo, bueno, conoce un poquito de cultura, Venus, hermanos, más que todo era algo sexual. Entonces, Corintio, hermanos, adoraba no solamente, ahora es su centro principal, Venus, pero había otros muchos dioses. Y quizás después podamos verlos, ahorita por cuestión de tiempo no se puede ver mucho. Pero ese era el principal, cuando había muchas otras cosas. Se dice que en cada lugar, o en cada, podemos decirlo aquí como aquí en Monterrey se dice colonia, en cada colonia, así en Corinto, hermano, en cada colonia pequeño había un templo. Había un templo. Y no solamente de Venus, sino de otros muchos. Ahí sacrificaban, hermanos. Y ahorita vamos a ver, bueno, espero tratar de verlo, pero ahí, hermanos, se sacrificaba, había carnicerías, o había lugares donde vendían para el público, ¿sí? Pero ellos adoraban a Venus, bueno, a Moloch y a otros dioses, y entonces ellos ofrendaban eso que vendían. Es decir, decía, nosotros cuando Dios nos ha bendecido, hermanos, decimos gracias Dios por habernos bendecido, gracias por la comida cuando estamos orando. Ellos hacían exactamente lo mismo, pero a su Dios decían, gracias X Dios por haberme proveído esta comida que ahora voy a vender y de ahí voy a sacar dinero. Y después los corintios empezaron ahí con que si compramos o no, etc. No me quiero adelantar, pero así era como se manejaban esas ciudades. Había iglesias en cada colonia o templos para adorar a sus dioses. Y hermanos, imagínate nomás, ciudad corrupta, con mucho dinero, con mucho libertinaje, adoraciones a lo íntimo, a lo sexual y algo tremendo, hermanos. Y no todavía en cada colonia tener un templo para adorar. Ahí ministraban las mujeres prostitutas en esos lugares. Por eso yo sabía que había fiestas y todo eso. Era un desenfreno, hermanos. Nomás ten eso en mente en tu vida y en tu corazón. La carta de Pablo a los Corintios era un lugar, hermanos, muy tremendo. Sigue diciendo nuestra lección, no salió de la introducción. La ciudad de Corintio era la sede de la adoración a Venus, también de algunos cultos de misterio de Egipto y Asia, que es lo que les decía. La iglesia que estaba en Corintio, hermanos,
fue compuesta o se integró, la mayoría eran gentiles. Ahora, si usted no sabe, voy a repetirlo rápidamente: judío es el judío de Israel o el del pueblo de Israel, judío, nada más. Todos los demás, chinos, mexicanos, japoneses, estadounidenses, todos los demás somos gentiles. Así es como nos cataloga la Biblia. Judíos, gentiles. Entonces, gentiles, hermanos, era todo el cosmopolita, todo lo que habían llegado, romanos de Asia, etcétera, Egipto, todos los que estaban ahí. Entonces, todos ellos, la mayoría de la iglesia eran gentiles. No había muchos judíos, aunque había algunos, pero la mayoría eran gentiles. Y hermanos, vamos a las generalidades. Ya tenemos el concepto de cómo era Corinto, ¿verdad? Cómo llegaban los barcos, cómo ahí llegaba gente y todo lo demás. Pero ahora vamos a las generalidades, al autor. No hemos entrado todavía en materia, pero esperemos terminar la lección. Yo aquí estoy viendo mi reloj. Vamos a las generalidades, hermanos, si ustedes las tienen por ahí. Ahora, esto no viene en la lección, pero durante su segundo viaje misionero de Pablo, hermanos, sale de Atenas, hermano, solo, por diferentes circunstancias, sale solo y llega a la ciudad de Corintio. Ahora, si usted me acompaña al libro de Hechos, el libro de Hechos, capítulo número 18, si usted me acompaña al libro de Hechos, capítulo 18, dice la palabra de Dios de esta manera, 18:1, Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila. Ahora, un judío era igual que Pablo, de la misma, ¿verdad? Los judíos, no gentil. Llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. ¿Por qué estaban allí en Corintio ellos? Bueno, por esta razón: por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y ellos salieron de ahí, y ellos les tocó irse hacia Corintio. Versículo 3: y como eran del mismo oficio, hacían tiendas, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, bueno, pero las tiendas, algunos dicen que eran tiendas, hermanos, porque los romanos, aunque los habían expulsado de mero Roma, en otras, pues Roma conquistaba, ¿verdad? Aunque te fueras a otro lugar, estaban los romanos. Dicen que como tenían muchas compañías de soldados romanos, entonces tenían que tener tiendas para cuando iban a la guerra, o cuando salían los soldados, tenían tiendas, usted sabe, tiendas de campaña. Entonces eso es lo que se dice que hacía Pablo y Silas y Aquila, ¿verdad? Eso es lo que se dice, pero bueno, eso es gratis. Un paréntesis, eso es gratis para usted. Pablo, en su segundo viaje misionero, hermanos, sale de Atenas y llega hacia la ciudad de Corintio, y ahí encuentra a estos hermanos que también son cristianos, hermanos, y comienzan ellos y dice, y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Después llega, dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, llegaron y entraron con Pablo. Entonces ya llega Timoteo, ya llega Silas, y están ahí por 18 meses aproximadamente. Están ahí en Corintio, hermanos, levantan una congregación. El detalle era este: la mayoría de la gente, recuerda, era gentil, de muchas ideologías, de muchos lugares que venían. Conocen a Cristo Jesús en su corazón. Y hermanos, ellos estaban acostumbrados, para ellos era natural vivir en el pecado, o vivir en todas estas situaciones, en corrupción, en adulterio. Imagínate adorar a Venus, y todo lo sexual era normal. Ver en cada colonia, cuando tú salías, imagínate que estuviera enfrente de tu templo y ver todo lo que sucedía alrededor. Economía, podías comprar lo que quisieras, podías hacer lo que quisieras. Era una ciudad corrupta. Imagínate, era normal
podemos decirlo así, la vida que llevabas. Ahora recibes a Cristo o reciben a Cristo. Entonces, hermanos, es muy difícil de un día para otro cambiar todos tus hábitos que antes tenías. No es imposible. Pero aún todavía nosotros, en nuestra carnalidad, todavía muchos tenemos cosas que hacíamos en el pasado. Todavía explotamos rápido cuando nos hacen enojar. Tenemos nuestras circunstancias. Entonces imagínate ellos por años tener una ideología de adorar, disculpe si lo ofendo, a un mono, ¿verdad? Que no se mueve, no nada. Por años. Vienes a Cristo Jesús, no era fácil decir, bueno, ahora voy a confiar en Dios cuando toda tu vida has confiado en esas circunstancias, por poner un ejemplo, cuando había otras muchas cosas más. Entonces, hermanos, para los corintios, estaban acostumbrados a todo lo malo, todo lo pagano. Para ellos era algo tan natural. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera carta de Pablo a los Corintios que estamos viendo, 12:2. Dije 12:12, ¿verdad? No, es 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os lleva o se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando eras antes gentil, ahora Pablo les está hablando que éramos hermanos o cristianos. Pero les decía, cuando antes eras gentiles, se os extraviaba llevándonos como se lleva a los ídolos mudos, cargados, y ahí los llevabas. Bueno, así se llevaba, así nos lleva el mundo a todos, como cuando llevas a un mono cargado, ¿verdad? Y ahí lo llevas, porque él no puede avanzar. Bueno, así nos llevaba el mundo a todos, porque esa era nuestra vida, o esa era nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Entonces Pablo, hermanos, los ha dejado a la iglesia de Corintios por 18 meses. Ahora sale Pablo y le llega una situación a Pablo, o le llega, no el rumor, no, les llega, hermanos, a Pablo lo que está pasando dentro de la iglesia de Corintios. Recibe las noticias de que dentro de la iglesia hay inmoralidad y hay otros muchos problemas que tratar. Y por eso, hermanos, Pablo escribe esta carta. Ya se me acaba el tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pablo escribe esta carta. El autor, sin duda, hermanos, y sin confundir la autoría, esta carta la escribe Pablo. Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Es de Pablo. La autenticidad, la carta, hermanos, el lenguaje, el estilo, la teología, sin duda pertenece a Pablo, no hay ninguna duda. La fecha, hermanos, bueno, se dice que fue escrita allá en Éfeso, en el año 56, más o menos después de Cristo. Si usted puede ir rapidísimo, dice 1 Corintios 16, versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Decía Pablo, estaré en Éfeso, o sea, estoy en Éfeso hasta el día de Pentecostés. Todavía estaba ahí cuando escribió esta carta. El tema principal, bueno, ¿cuál es el tema principal de esta carta, hermanos? Corrección de la vida carnal. Si tú vives una vida carnal, y yo sé que muchos tenemos estos problemas, vaya a esta carta de 1 Corintios, te va a ayudar mucho. Bosquejo. Bueno, la unidad de la iglesia contra las divisiones, capítulo 1 al 3. El orden en la iglesia contra el desorden, capítulo 4 al 11. También verás en el bosquejo los dones y doctrinas de la iglesia contra los abusos, del capítulo 12 al versículo 16. Cuando veamos, hermanos, los dones del Espíritu, le voy a hablar en cuanto a este pasaje, en cuanto a Corintio, y usted va a ver cuáles son los dones, por qué son los dones así y por qué no son los dones como algunos piensan que son. Bueno, pero eso será después, ¿ok? Vamos a lo que queremos, temas teológicos. La lealtad, primera cosa. ¿Qué vemos ahí, hermanos, con los temas o prácticos que Pablo les habla? La lealtad. Los corintios, hermanos, el inciso A, punto 1, los corintios habían tenido contactos con varios maestros
líderes de iglesias. El culto a las personalidades centradas en torno a Pablo, en torno a Apolos, en torno a Pedro, hermanos, habían producido divisiones, habían producido falso orgullo intelectual. Ellos creían, hermanos, que porque conocían a estos, ellos ya no podían, o no, ¿quién me va a enseñar? Nota lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, a ellos son los que le habían dicho a Pablo lo que estaba pasando en tu iglesia, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que es Pedro, y yo soy de Cristo, el más espiritual, yo soy de Cristo, ¿verdad? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Cristo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Dice: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Dice: doy gracias a Dios que ninguno de vosotros bauticé, más que a unos dos. Hermanos, Pablo está tratando dentro de la iglesia divisiones, contiendas, enojos. Esto, hermano, también es en cuanto a la Santa Cena, porque cada quien dividía. El rico estaba aquí, decía: tú eres el pobre, tú vete para allá. Tú eres el esclavo, tú hazte para allá. ¿Sí? ¿Cómo iba a ser que el patrón estuviera junto con el esclavo? No se puede, no somos hermanos. Entonces había divisiones dentro de la iglesia. No, es que, ¿verdad? Yo soy el líder de la iglesia, entonces usted no me debe de decir. Y esa era una situación, hermanos, que se estaba viviendo dentro de la iglesia. Nota lo que dice el punto 2: nuestra lealtad a los líderes humanos o a la sabiduría humana nunca debe ser motivo de divisiones en ninguna manera. Nota lo que dice el capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. En pocas palabras, hermanos, no podemos nosotros hacer divisiones porque es que mi pastor es mejor que el otro. No, es que mi guitarrista toca mejor que... No, es que... No. Para nosotros, hermanos, los cristianos debemos tener una lealtad a Dios. Y una lealtad, hermanos, a nuestros líderes. Qué terrible es cuando tú sales hablando de los líderes de la iglesia. Es triste. Yo conocí, hermanos, gente no cristiana que decía: bueno, es que mira, tu pastor es esto, y el pastor es esto y esto y lo otro. ¿Y quién le dijo? No me digas, pues si nunca he ido a la iglesia. O una de dos: o es brujo o alguien de la iglesia le dijo. Y eso es algo terrible, hermanos. Ahora, si le dijeron a un incrédulo, imagínate dentro de la iglesia, ¿quién no le diría? Eso se llama chisme, ¿verdad? Pablo le dice: no, Pablo, no lo puedes poner chisme. Bueno, ponle que hay divisiones en la iglesia. Terrible. Y están pasando. Ahora, yo estoy hablando de otras iglesias, pero aquí en mi iglesia no, nadie anda haciendo eso. Sí, yo ya digo, de qué lado, no sé dónde, por allá. Hermanos, divisiones en la iglesia. Y Pablo trata estas divisiones. Sutilmente se los dice: aquí nadie es importante, por aquí venimos a adorar a Dios. Ese es nuestro punto, adorar a Dios. ¿Qué adoras tú? Y ellos, hermanos, tenían ese gran problema. Bueno, quizás tú sabes cuál es tu problema. Segunda cosa, vamos rapidito: inmoralidad. Ahora, Pablo también, hermanos, le dicen y le informan en cuanto a primera cosa, hay divisiones.
Hay divisiones, muchos dicen, no quieren participar, no, es que, este es mejor que el otro y que yo aprendí más de este y tú no aprendiste, etcétera, etcétera, no. Más bien había chismes y había todas esas situaciones. Pero había otra cosa también que se le dice. Bueno, tanto que aquel hombre tiene a la mujer de su padre o a su madrastra en ese tiempo. Note lo que dice en 1 Corintios 5:1. De cierto os digo que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien haberlos lamentado para que fuésemos quitados del medio de vosotros al que cometió tal acción. ¿Por qué no habían hecho nada, hermanos? Bueno, una porque estaban entre los chismes, estaban peleando, que yo y que tú y que mira y que aquel y que yo así, estaban peleando una. La otra era, hermanos, que para ellos era algo natural. ¿Por qué crees que para este joven no pasaba nada? Y como lo dije anteriormente, así han vivido toda su vida, eso era normal para ellos, no había ningún problema. Entonces, Pablo sí lo sabe y sabe que eso está mal. Pero ¿por qué la gente no hacía nada, hermanos? Una, porque estaban peleando. La otra es que, hermanos, cuando dejamos entrar el pecado en la iglesia, las cosas van a cambiar. Y para nosotros será más importante que aquel, ¿verdad?, no se puso de pie cuando íbamos a leer a todo el pecado más grande que hay. Y eso es lo que pasaba con los corintios. Pero para ellos era algo natural lo que está pasando. No pasa nada, no hay problema. Así estamos acostumbrados a vivir. Y Pablo le dijo: ay, ¿recuerdan cómo eran llevados ustedes? Ahora debemos cambiar nuestra vida y corregir esto a la iglesia. Pues la gente había crecido indiferente a la inmoralidad. Pero ¿sabes qué, hermanos? Ellos también, los corintios, tenían un concepto errado del matrimonio. Y Pablo también les tiene que hablar, hermanos, en cuanto al matrimonio. ¿Te fijas tantas cosas que tenía la iglesia de Corintio? Ahora, no los culpamos por su forma de cómo vivían, pero sí podemos cambiar. Que eso es para lo que Pablo escribe, para que cambiemos nuestra vida. No es fácil, no, pero tampoco es imposible. Y hermano, la segunda carta de Corintios, cuando usted la lea, va a ver qué carta tan diferente. ¿Sabes qué pasó? Bueno, me voy a adelantar. La gente cambió. Si esa gente que vivía en los lugares más hostiles cambió, ¿por qué tú y yo no podemos cambiar? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Los cristianos no debemos comprometernos, hermanos, con ideas y prácticas pecaminosas. Debemos vivir una vida moralmente guardándonos para nuestro Dios, para el momento que estemos listos o que esté Dios llamándonos. Vamos a estar listos para servir en su obra. No debemos de meternos en prácticas ni en ideas pecaminosas. No debemos confundirnos con la gente que nos rodea. Es decir, este es Corinto, o este es igual que el mundo. Y después ya, ¿a poco eres cristiano? Válgame. ¿Cómo? No debemos de confundir, no debemos de estar haciendo lo mismo. No, tenemos que ser diferentes. Debemos de vivir de acuerdo a las normas morales de Dios y no pasar por alto las conductas inmorales, aunque la sociedad las acepte. Y a mí me disculpan, hermanos, pero vivir en unión libre es práctica pecaminosa, pero puedes arreglarlo, puedes casar, no hay puedes hacerlo, porque quizás así hemos vivido, volvemos a lo mismo. Pero cuando vemos a Cristo, para eso estamos, para decirles que está mal y arregles tu vida con Dios. No podemos hacernos ideas. Discúlpenme, pero
no podemos del mismo sexo como matrimonio, lo siento. Aunque el mundo lo ve normal, aunque la gente se pone ¿verdad?, a la defensiva, lo siento. Aunque el mundo lo ve normal, nosotros no. Y sabemos que está mal. Otras muchas prácticas, lo siento. Dice el capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es esto. Ahora fuimos rescatados. Tenemos un dueño. Si usted no ha visto mi video hace como unas 2 semanas, creo que no me lo recuerdo, en cuanto a ser siervos, esclavos de Dios. Y eso es lo que somos hoy. Por eso debemos cambiar nuestra vida. Si estamos viviendo en alguna de estas situaciones, hemos visto la lealtad, la inmoralidad, la libertad. Pablo se ocupó, hermanos, de escoger en cuanto a prácticas que no están expresamente prohibidas en las Escrituras. Por ejemplo, vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 10. Estamos ahí en Corintios 10, versículo 23. Recuerden, decían los de Corintio, para eso sí, ¿verdad? Muy santos. Es que no podemos ir a comprar a esa carnicería, porque ahí esa persona, pues bueno, sabemos que su práctica es para otros dioses. Y entonces yo no compro, será bueno comprar esa carne sacrificada a los ídolos. O sea, él le dio gracias a su Dios porque tiene carnicería, por poner un ejemplo. Yo he entrado a carnicerías, hermano, he entrado a lugares que tienen, no quiero ofender, pero tienen buditas o tienen otro tipo de cosas pegadas en su creencia. Pero yo no llego y digo, ay, cree en eso. No le voy a comprar estos chicles ni estas. ¿Sí me explico? Bueno, ellos estaban viendo eso, entonces decían, no, ahí no voy a comprar eso porque ¿qué va a pasar? Y bueno, Pablo les dice, ahora en las Escrituras no viene, si usted va a ir a comprar carne o va a ir a saludar al Señor, entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Nota lo que dice el capítulo 10, versículo número 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar por motivos o nada por motivos de conciencia. Oiga, Señor, ¿usted a poco se lo dedicó a Baal? No, todo le voy a comprar. No. Pablo lo que decía es, bueno, si usted va, a lo mejor usted es ignorante porque, no sé, fue a la siguiente colonia y vio una carnicería, por poner un ejemplo. Ahora, carnicería es para vendían de todo, ¿ok? Entras y agarras un producto, ¿verdad? Unas papitas, un refresco, y agarraste esto y compraste, no sé, a lo que sea, y llegas y lo pones ahí y bueno, me cobras y ya me voy. No le andas preguntando, oiga, ¿usted qué religión es? Usted va a descubre un Super 7, por cierto, tomé un café con un Super 7. Super 7, un Oxxo, por ponerlo ejemplo, el tienda de la esquina, y usted cuando el tal vendedor no le dice, oiga, ¿usted qué es? ¿Católico? ¿Usted qué es? ¿Cristiano? ¿Le va al Monterrey? ¿A los Tigres? No, eso no, bueno. ¿Qué? O sea, ¿qué? No, pues es que yo soy ateo. No le voy a comprar nada, tenga su producto. No llegas y preguntas eso, tú llegas, pones tu producto, ¿cuánto es? 20 pesos, te lo agarras y te vas. Bueno, eso es lo que decía Pablo. Hay cosas que no vienen en la Escritura, pero tú tienes que ser prudente en las cosas. No andas preguntando. Ahora, pero si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Yo nunca he preguntado, y no quiero ofender, discúlpenme, cuando a mí algunos me han dado tamales, hermanos, que es el día de
no sé cómo se llama esa Candelaria, ¿cómo se llama algo así? No estoy seguro, ¿verdad? Que lo dedicaron cuando levantaron al niño Dios o algo así. Pues no, yo nunca pregunto, yo me los como muy ricos, ¿verdad? Muy sabrosos. No tengo cargo de conciencia, yo oro al Señor, gracias Padre, porque cuando tú mandas hasta el diablo obedece. Eso es un chiste. Espero que se haya reído en casa. ¿Sí me explico? Dice aquí, mas si os les dijeren que fue sacrificada a los ídolos, no comáis, por causa de aquel que los declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Diferencias, por ejemplo. Ahora, si a mí me dicen, vamos al 15 años de fulanita, va a haber baile, va a haber todo, pero nomás para que vayas a cenar. No, mejor me compro unos tacos por ahí afuera, ¿verdad? O cena en mi casa, ¿verdad? Frijolitos bien ricos, ¿verdad? Con así, huevito con choricito, tortillas de harina, mejor, ¿sí me explico? Porque quizás a lo mejor esa persona me está tanteando, lo estoy invitando para que coma, pero realmente quiero meterlo a donde está toda la situación, y eso es algo, hermanos. Entonces, ¿sí me explico? Lo que Pablo está tratando de decirles es esto: mira, hay cosas que no vienen, o que son prácticas naturales o diarias, pero tú tienes que tener esa pericia en tu corazón y en tu vida. Cuándo decir no y cuándo decir sí. ¿Qué pasa si a mí me dan unos tamalitos y yo me los como y me dijeron, oye, pero ese lo sacrificamos a los ídolos? Tú ya no te diste cuenta, te lo dijeron después, entonces tú dices, bueno, pero fíjate que yo le di gracias a Dios. No, me estaba muy rico y le dije, Señor, gracias por haberme bendecido con los alimentos. ¿Sí me explico? La diferencia, nomás por poner un ejemplo, hay otras muchas cosas que tú tienes que tener en mente y en cuenta. Eso es pericia, y por eso Dios le dice sabiduría, que tienes que tener sabiduría, hacer lo correcto en el momento necesario, ¿verdad? Y nunca criticar a los demás. Tú sigue leyendo, es tan interesante, no tengo tanto tiempo para explicar, pero la libertad. Pablo le decía, tenemos libertad, no somos libertinaje. Dice, algunos creyentes consideraban que ciertas acciones como comer carne de animales, sacrificios a los ídolos, era algo corrupto, lo que estaba explicando. Otros sentían la libertad de la ley para actuar de esa manera sin sentir que habían cometido pecado. Bueno, o sea, lo mismo. No, es que yo ya soy cristiano, entonces sí, vamos a ir a la fiesta, ¿verdad? Y va a haber baile, etcétera, por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí, vamos, que al cabo yo soy cristiano, eso nada. Pero también tienes que tener, volvemos a lo mismo, la pericia, es lo que tratando de decir Pablo. Somos libres en Cristo, sin embargo no debemos de abusar de nuestra libertad cristiana para ser considerados insensibles a otros. Dice Pablo ahí en el capítulo 8, versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano. Y eso es algo de tener pericia, ¿verdad? Entonces, es lo que está tratando de decirles Pablo. Adoración. Siguiente punto, el inciso D. Pablo enfoca el desorden en la adoración. La gente estaba participando de la cena del Señor sin haber confesado los pecados. Se estaban usando mal los dones espirituales y había confusión en cuanto al papel de la mujer dentro de la iglesia. Había muchas otras cosas, hermanos. Es que el problema era hermanos. Volvemos a lo mismo. Las sacerdotisas eran las que oficiaban las misas dentro o el culto dentro de esas iglesias paganas. Eran prostitutas, hacían ahí adentro, brincaban y saltaban y adoraban a sus dioses. Entonces, la iglesia cuando entró al cristianismo, hermanos, o cuando llegó, ellos creían que esto era normal. Una mujer puede presidir, una mujer es la que nos va, pero realmente estábamos equivocados. Por eso Pablo tiene que tratar ese asunto y les dice cómo deben de ser las mujeres en la iglesia, cómo deben de comportarse, porque no deben de ser igual que allá. Por eso hay muchas confusiones dentro de esta carta, porque no sabemos de qué se está tratando o de a qué se refería. Y hermanos, Pablo también tiene que decirles en cuanto a, fíjate que Pablo no quería hablar tanto de la cena del Señor, aunque está hablando de la cena del Señor, porque Pablo no habla mucho de la cena del Señor. Es decir, no era su propósito, sino su propósito era decirles que cuando se oficiara una santa cena, lo importante era que Cristo Jesús brillara, lo que él había hecho.
dentro de la Santa Cena, hermanos, ellos estaban viviendo una vida pecaminosa. Cada quien venía, hacían lo que querían dentro, comían, bebían, y hermanos, estaban haciendo mal la Santa Cena. Entonces Pablo tiene que decirles, miren, así es como deben de hacerlo. Los dones espirituales, hermanos, ellos dicen que la iglesia de Corinto era la que más dones tenía. Estaban mal usados, y por eso hay mucha confusión en cuanto a los dones, ¿verdad? Del Señor. Yo tengo el don de sanidad de la lengua, y ahorita no hay tiempo, pero le puedo explicar por qué cada una de las cosas ahorita ya no existen. Hay que decir y reprender todo eso porque estaban usando mal las cosas. Y hermanos, la adoración estaba haciendo mal en ese tiempo. Y hermanos, es tan interesante toda esta carta. Hay otros temas que no incluí, pero que son interesantes, aparte de las divisiones, de los abusos de la cena del Señor, también los derechos de un apóstol, hermanos, lo que ahora como nosotros siervos, los derechos, hablaba Pablo en cuanto a la resurrección también, que algunos decían que no había. Pablo trata la resurrección, el atavío, cómo deben de ser las mujeres. Oye, ¿por qué crees que venimos vestidos bien aquí en la iglesia? No tengo mucho tiempo, pero ¿por qué crees que las mujeres deben de venir bien, igual que los hombres? Siempre decimos, para que no te confundan como el mundo. Y tú dices, es que yo soy libre de ser como sea. Sí, ese era el problema. Hermano, las mujeres prostitutas, ¿sabes por qué Pablo dice que la mujer deje su pelo largo? Por esa razón, las mujeres prostitutas de esos templos, hermanos, se rapaban la cabeza completamente. Y tú cuando la veías dices, esta es una sacerdotisa de este templo. Y tú ya sabías cómo tratar con ella, una muchacha de Corinto. Por eso Pablo les dice, no te hagas a la imagen de ellos, para que no te confundan. ¿Sí me explico? Pablo tiene que decirle el atavío a la mujer, y es algo muy interesante, hermanos. No tenemos el tiempo. También les habla del amor unos por otros. Tú ves ahí una carta que muchos tienen en cuanto al amor, capítulo, ¿verdad? Nunca hay que hacer eso, etc. Pablo, hermanos, les habla en cuanto al amor, y hay otros muchos temas que no puedo tratar hoy, pero eso es un concepto general en cuanto a Corinto. Vamos a la conclusión, hermanos. Vamos a terminar ya. La cruz de Cristo es un mensaje que tiene como designio transformar la vida de los creyentes y hacerlos diferentes del mundo que los rodea, como personas y como cuerpo. Lo que estoy diciendo ahorita, tienes que hacer la diferencia. Sin embargo, los corintios, hermanos, destruían su testimonio debido a la inmoralidad y desunión que tenían. Qué interesante eso. Acompáñame para terminar. Vamos a Corintios capítulo 6, versículo 19. Ignoras que el templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nota lo que dice el capítulo 10, versículo 11. 10, 11. Capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todo esto, hermano, que le pasó a Corintios es para nosotros, para ayudarnos. Si algo estamos mal, yo sé que yo he estado mal en muchas cosas, he tratado, vamos cambiando las cosas. Es que antes yo no sabía que echar esta maldición era malo. No lo sabía. Perdóname, Señor, voy a cambiar. Lo vi aquí. Señor, yo no sabía, Padre, que pelear por los líderes de que este es mejor que... Perdóname, ¿sí me explico? A eso es lo que quiere llegar Pablo, lo que dice aquí. Estas cosas son escritas para ayudarnos en nuestra vida. Por eso, si tú te quedes, yo puedo hacerlo solo, fíjate que no caigas, porque a lo mejor estamos mal en algunas estas áreas, hermanos. La carta de Corintios nos ofrece una instrucción sobre los problemas morales
inmadurez espiritual, hermanos, disciplina en la iglesia, cuestiones éticas, cómo comportarse con el sexo opuesto, dones espirituales. Hay tanto que aprender de la carta a los Corintios. Como dijo el hermano, allá tú si no quieres, ¿verdad? Si tú no quieres, es porque no quieres. Pero aquí hay mucha guía para tu vida. Vamos a orar y terminamos en esta hora. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos amas, nos cuidas y nos proteges. Gracias por esta clase, Señor, de escuela dominical. Tú sabes que hay mucho que aprender de tu palabra, Señor, y solamente esto es una introducción a esta carta. Padre, ayúdanos, bendícenos, que cuando vayamos a una de estas cartas, Señor, que tú inspiraste al apóstol Pablo, podamos, Señor, entender en qué algunas áreas de nuestra vida estamos mal. Ayúdanos a cambiar, Señor. Yo sé que a muchos quizás no les interesa. Y yo sé que a muchos, Señor, quizás les pasa desapercibido. Y yo sé que en la iglesia de Corintios a muchos les pasó exactamente igual. Siguieron viviendo su vida normal. Pero los que queremos, Señor, los que estamos atentos y estamos dispuestos a cambiar, ayúdanos, Señor, y que podamos ver esta carta, Señor, de esta manera y de esta forma, cambiar nuestra vida en lo que estamos mal. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, porque usaste el apóstol Pablo para que estas cosas escribieran, para ayudarnos a nosotros. En el nombre de Cristo te damos a ti la honra y la gloria. Amén, amén. Muy bien, hermanos, gracias por estar con nosotros. Ya me hice un poquito más, pero espero que sea de bendición en esta hora. Repetimos el versículo, 1 Corintios 1:10, dice así, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que estemos unidos, hermano. Y lo que yo te digo, hermanos, es para tu bien. Aunque a veces yo sé que no nos gusta, es para tu bien. Esperamos que haya sido bendición este día. Un fuerte abrazo una vez más, hermanos, todos que cumplieron años. Y de parte mía para la iglesia también, hermanos, reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Vamos a orar para terminar en esta hora. Gracias por estar aquí, hermanos. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Y usted, ahí escríbanos qué está haciendo todavía hoy, ¿ok? Dígame, ya me levanté, hermanos, hermano, ya tendí mi cama, ¿ok? Vamos a dar esos 10 minutos, ¿ok? Ya, hermano, ya estoy desayunando, ¿ok? Póngame ya en los comentarios qué está haciendo y ahorita lo voy a revisar. Y va a haber, algunos les voy a mandar saludos, ¿ok? Dios les bendiga en esta hora. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos, Padre, a continuar en este tiempo. Danos este momento de un tiempo, Señor, de pausar esto y regresar en 10 minutos. Señor, Padre, obra en cada hermano y, Señor, que estemos atentos ahorita a tu palabra. Bendícenos, Dios, y gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo te damos a ti la honra y la gloria. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en unos 10 minutitos.